Toma, Señor, y recibe toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad, todo mi haber y mi poseer. Tú me lo diste, a ti, Señor, lo torno. Todo es tuyo. Dispón de acuerdo a tu voluntad. Dame, pues, Señor, tu amor y tu gracia, pues esto me basta. La Hermandad de la Consagrada Imagen de Jesús Nazareno del Consuelo y Asociación de Cruzados del Santo Sepulcro del Templo de la Recolección presenta su programa Caminar en la Fe. Amigos de Caminar en la Fe, bienvenidos a su programa en esta edición especial, donde tendremos pues reflexiones, un poco de historia, pero sobre todo estas celebraciones que hemos vivido recientemente, como es la festividad de María Magdalena. Así que los invitamos para que en la intimidad de su hogar se dispongan a recibir su programa Caminar en la Fe. Hoy ubicados en uno de los puntos muy especiales del Templo de la Recolección, en donde los que hemos pues obviamente estado por acá y compartido, encontramos una serie de placas conmemorativas. Hoy nos encontramos justamente en una de las que está acá en la entrada principal del Templo de la Recolección, y así como esta pues hay una serie de reconocimientos, de agradecimientos y de historia que guarda este Templo de la Recolección. Historia que hoy en una parte del programa vamos a compartir en una entrevista muy especial con nuestro hermano Ronnie Rivas, en quien pues se ha dado la tarea de hacer una investigación no solamente de puntos y aspectos de la hermandad, sino que también de como parroquia La Recolección, como templo recoleto, y pues seguramente será un programa muy enriquecedor en ese sentido. Tendremos también pues ya las reflexiones habituales del padre Eric Calvillo, hoy platicando un poquito acerca de esta fiesta tan especial en relación al apóstol Santiago. Y también, pues hablando un poquito, ya como lo decíamos también al inicio, de María Magdalena, esa mujer que realmente, más que ser un símbolo de la pasión de Cristo, también representa un símbolo de la Pascua, porque fue la mujer que vio a Jesús por primera vez resucitado. Así que de esto y mucho más nos espera en esta emisión. Así es, amigos, y como siempre, invitar a cada uno de ustedes a seguirnos a través de Facebook, en Facebook Live, a través de RecoWeb. Así es, amigos, que invitados para estar en su programa Caminar en la Fe. De julio tenemos una celebración muy especial, una memoria litúrgica de uno de los santos más especiales que tiene nuestra Iglesia Católica. Todos son especiales, pero ella, por ser mujer, tiene un valor único y significativo. Hablamos propiamente de Santa María Magdalena, y hoy me encuentro acá justamente a los pies de esta bellísima imagen, obra de don Huberto Solís, que se venera acá en el Templo de la Recolección. Hablar tanto de María Magdalena es significativo y muy especial, pero acá en Guatemala específicamente nos hemos quedado con la devoción a una María Magdalena que vemos justamente en el momento de la pasión del Señor. María Magdalena, que fue aquella mujer que pues narran los evangelios, de la cual Jesús expulsó 7 demonios, y pues hace también referencia a algunos pasajes de ella, en los cuales pues la Iglesia pues a través de la historia nos ha permitido conocer algunos momentos en los cuales pues ella se encontraba al lado de Jesús, específicamente
al pie de la cruz. Y es por eso que vemos justamente reflejada su imagen de mujer y de seguidora de Cristo en ese momento tan trascendental como lo fue a los pies de la cruz de Jesús. Y pues hasta estos días nos hemos quedado con esa imagen de Magdalena, aquella mujer que llora a los pies de Jesús, aquella mujer que sufre y que acá, como en esta bellísima imagen de Santa María Magdalena, que también ha sido llamada aquí en Guatemala como la novia de los cucuruchos, por su belleza que irradia, pues nosotros también tenemos la oportunidad no solamente de fijarnos en esta pues oportunidad como esa imagen que sufre, doliente, sino que también ir más allá. Si bien es cierto, María Magdalena forma parte de la pasión de Jesús y la vemos reflejada justamente cuando la vemos caminando también en los cortejos de Cuaresma y Semana Santa, allí atrás de Jesús, atrás de María Santísima, pues también tenemos que reconocer que María Magdalena, más que ser un signo de la pasión del Señor, es un signo también de la Pascua, de su resurrección. Porque ella fue quien nada más y nada menos quien vio por primera vez a Jesús resucitado. Recordemos ese pasaje que nos narra justamente y que hoy en esa fecha tan especial, el día de su fiesta, celebración que ha sido pues elevado al rango de fiesta, justamente el año pasado por su santidad el Papa Francisco, hoy recordamos a Santa María Magdalena como un signo de la Pascua de Jesús. Recordamos justamente ese evangelio del Evangelio según San Juan, en capítulo 20, cuando el domingo muy temprano María Magdalena salió hacia el sepulcro, vio la piedra removida y ella pues prácticamente se asusta. Cuando ella está prácticamente llorando porque no encuentra el cuerpo de Jesús, se le aparecen dos ángeles que le preguntan: mujer, ¿por qué lloras? Ella prácticamente seguida a esto también se le aparece Jesús y le hace dos preguntas. También le pregunta: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscáis? También en ese momento de luto, de tristeza de María Magdalena, viene a mi mente también esas dos marchas fúnebres que han sido compuestas justamente en este pasaje del Evangelio. Mujer, ¿por qué lloras? De Mariano de Jesús Romero Díaz. ¿Y a quién buscáis? Del maestro Pedro Donis Flores. Lo traemos a colación justamente porque es un momento en el cual, pues, hay una inspiración también en torno a ese momento de luto, de dolor. Pero se convierte en un signo de vida, de la Pascua de Jesús, cuando Jesús la llama por su nombre. Jesús le dice: María. En ese momento a María Magdalena se le abren los ojos y expresa en hebreo esa frase tan especial, Raboní, que significa maestro. Qué importante es cuando nosotros estamos llorando, hermanos y hermanas, que Jesús nos consuela y nos llame por nuestro nombre. Así lo hizo con María Magdalena. Él le dice María, no la llama por su nombre. Primero le dice: mujer, ¿por qué lloras? Y después, cuando él quiere consolarla, la llama por su nombre. Le dice María, como un signo de vida. Y eso es lo que representa María Magdalena hasta este momento. Un signo de la Pascua del Señor. Ella, que lo vio por primera vez resucitado, tiene la hermosa tarea de llevar ese mensaje a los discípulos que estaban tristes, que estaban acongojados, que estaban tal vez frustrados por la muerte de Jesús. Jesús le encomienda una misión muy especial, la cual se transforma en ir a compartir la noticia de que Él está vivo. Hoy, al igual que María Magdalena, el Señor nos llama por nuestro nombre y nos dice: ánimo, no tengas miedo, ten fe, sigue adelante, y nos encarga esa misión de que demos a conocer que Jesús está vivo, está presente y sigue, obviamente, caminando a nuestro lado. Que la intercesión de María Magdalena nos ayude a encontrarnos con la cruz de Jesús, con su pasión, en esta bella imagen que veneramos acá en el Templo de Recoleto, pero que también nos ayude a ser un signo de vida, un signo de Pascua, un signo también de encuentro con Jesús vivo y resucitado. Cristo
encuentro ubicado en un punto muy especial, y es que acá, junto a uno de los campanarios del Templo de la Recolección, encontramos una de estas placas conmemorativas que nosotros observamos no solo acá en el Templo de la Recolección, sino en muchos templos del centro histórico. Placas que nos recuerdan fechas muy especiales de nuestra Iglesia Católica. Y en este caso, pues también tendremos un segmento muy especial, el cual, pues, luego de este corte, tendremos esa entrevista que el hermano Roberto Vázquez hizo a nuestro hermano Ronnie Rivas. Una entrevista en la cual él, pues, narra un poco sobre su trabajo investigativo, no solo de la Hermandad del Templo de la Recolección, sino que también de este histórico templo recoleto. Así es que los invitamos luego de este corte a continuar con su programa Caminar en la Fe. Amigos de Caminar en la Fe, hoy nos encontramos pues muy bien acompañados, y es porque les tenemos una grata sorpresa que seguramente a ustedes les va a interesar, y es porque hoy tenemos una entrevista muy especial con alguien que ustedes posiblemente ya conocen. Y hoy pues aquí estamos en la casa de Ronnie Rivas, nuestro hermano, miembro de la Hermandad de la Recolección, pero es un investigador que nos ha sorprendido por una infinidad de historia de la recolección que ha recopilado. Ronnie, bienvenido. Roberto, muchísimas gracias por haberme invitado el día de hoy a que pudiera estar en este programa. Le doy las infinitas gracias a Dios y especialmente a ustedes por esta oportunidad de poder contar un poco de cuál ha sido el motivo y razón por el cual me he dedicado a este punto de la historia. Gracias, Ronnie, por recibirnos en tu hogar, y justamente queremos entrar en materia porque sabemos que el tiempo y el espacio pues es bastante corto, pero queremos saber un poco acerca de cuál ha sido tu motivación para poder escudriñar tanto en la historia de la recolección. Bien, Roberto, he de comentarte que la inspiración pues ha sido siempre Jesús, y Jesús vivo, y que lo vemos también a través de nuestras queridas imágenes de la recolección. Tengo ya 26 años de estar entre la hermandad, y entre todo este tiempo, hace unos 3 años atrás, me empecé a hacer la pregunta, ¿por qué esto? ¿De dónde viene esto? ¿De dónde vienen nuestras imágenes? Y empezaba a preguntar y empezaba a buscar información, como cualquier otra persona que va a una biblioteca, que le pregunta a otras personas que conocen, y me empecé a dar cuenta de que las imágenes de pasión de la recolección y también la recolección como tal no cuentan con libros específicos como otras imágenes de veneración en Guatemala. Entonces empecé yo a escudriñar más, a investigar más y decir, bueno, si debe de existir algún libro o algo, y pues me fui topando poco a poco con información en las cuales cada vez que la leía me motivaba más y me emocionaba más el encontrar historia que no había escuchado de la palabra de algunas otras personas, ni tampoco haberla leído en algún otro lado, ni mucho menos tampoco dentro de la misma hermandad ni de la misma iglesia. Entonces esto me llevó a mí a de que empezara a seguir escudriñando más y más, y que llegó el momento, pues como Dios todos sus planes son perfectos. Hay dos cosas muy importantes acá. La primera es de que yo tuve esa oportunidad de hacerlo porque me quedé sin trabajo, y según los consejos de mi abuela, que decía: mente desocupada, taller del diablo. Entonces me dije yo, ¿qué hago en todo este tiempo mientras busco trabajo? Y se me vino a la mente así
ráfaga de viento, decir, uy, ¿por qué no me pongo, pues ya que tengo tiempo, a ir a las bibliotecas, a investigar, a escudriñar más, para conocer de lo que me gusta estar sirviendo y de la iglesia en la cual estoy asistiendo? Entonces también todo lo empecé como Dios manda, y también como mi santa abuela y mi madre me han enseñado, en que debo de pedirle permiso a Dios sobre las cosas que voy a hacer, y más en este caso que era historia de la iglesia y de las imágenes. Desde luego pues lo hice. Cada vez que iba a una biblioteca franciscana, tenían exposición del Santísimo las 24 horas, y antes de entrar a la biblioteca pues pasaba a orarle y a pedirle permiso a Dios de que fuera su voluntad si yo pudiera encontrar la información que yo estaba buscando, y me bendijo, y eso me motivó más, porque no solo me dio la información, me dio la oportunidad o el permiso de poder encontrar esa información que yo andaba buscando, sino que me dio hasta de más, ¿verdad? Porque he encontrado información que nunca me imaginé que pudiera encontrarla en todos estos lugares o en todos estos libros. Ronnie, pero bien es cierto que dentro de la hermandad, digamos, de la recolección, pues no había mayor información. A mí incluso me ha costado mucho hacer esas investigaciones, pero tú has tocado algunos lugares claves para poder encontrar esa maravillosa información en libros. ¿Cómo qué lugares has tocado? Hemeroteca, bibliotecas. Si nos puedes ampliar un poquito esta información. Bien, Roberto, sí, de los primeros que empecé a visitar fue la Hemeroteca Nacional. Se me vino a la mente, se me ocurrió por la pericia de pensar dónde encontrar información, pues decidí ir a la hemeroteca, investigué ahí, encontré bastante información, fotografías, hay una infinidad de periódicos que existieron en varias épocas, unos 5 años, otros 10, otros 15, varía bastante, y ahí fue donde empecé. Gracias a Dios pues encontré una amistad ahí en la biblioteca, pues yendo todos los días, y que esta persona se dedica también a la historia, y pues él me orientó un poco de cómo poder ir buscando información, y que incluso todavía me quedó pendiente mucha información que todavía existe en la hemeroteca. También fui a la Biblioteca Central de la Universidad de San Carlos. Ahí es donde hay muchos libros editados de información, como la Escuela Politécnica. Hay un libro específicamente dedicado a la Hermandad de la Recolección, que se llama, si no mal recuerdo, entre lo profano y lo religioso. Muy interesante libro. También fui a la Biblioteca Fray Lázaro La Madrid, que está ahí en la zona 12, cerca de la Universidad de San Carlos, y ahí fue donde más riqueza encontré de información de la recolección, en una revista que se llama El Serafín de Asís, que esta pues fue publicada desde 1927 hasta 1979. En ellos pues pasó en varios países, Salvador, Nicaragua, estuvo las sedes, y pues la recolección mandaba todos sus cartas y fotografías a esta edición para que en la revista mensual que sacaban y la repartían en toda la provincia, pues ahí iba un poco de historia siempre de la recolección, contada por los mismos custodios encargados de la recolección en sus épocas. Ronnie, ¿cómo te sientes al haber encontrado una serie de fotografías que en realidad nunca las habíamos visto? Porque este año que estamos celebrando el primer centenario del terremoto del 17 y 18, pues han aparecido algunas fotografías que la mayoría de los historiadores y de los coleccionistas tenemos, pero has descubierto otras aún que eran inéditas para nosotros. ¿Cómo te sientes al encontrar esa riqueza pues histórica para la hermandad? Pues me siento bendecido, Roberto. Como te comenté,
fue algo que yo le pedí al Señor que me diera permiso de encontrar información que yo quería, pero me dio más. Al encontrar todas estas fotografías y que sigo encontrando, y eso me dio a de que sé que existen más fotografías, no solo las que ya han sido publicadas y las que podamos encontrar, sino que sé que hay mucho más, y pues todo esto me llena a mí de mucha emoción y de motivación para seguir adelante y buscando esta historia recoleta. Ronnie, hemos pues estado aquí en tu casa viendo recortes de periódicos, revistas antiguas, documentos que no tan fácilmente los podamos adquirir, pero esto nos da la pauta de que la Iglesia de la Recolección tiene una historia mucho más grande de lo que nosotros conocíamos, y has descubierto muchas cosas incluso de la recolección de Antigua Guatemala. Así brevemente, para cerrar esta primera parte de tu entrevista, si nos puedes hablar un poco cómo era la recolección en Antigua Guatemala. Lo que yo he leído de cómo vivían en la Antigua, muchos frailes de los que pasaban ahí, que al inicio fueron pocos y después fueron creciendo, para lo que cuentan ellos, hay un fraile que dejó escrito, y no solo fue él, sino que fueron varios, pero yo encontré un escrito de un fraile, y él cuenta que el pasar ahí en la recolección era algo maravilloso. E incluso hace poco edité un video porque en el 23 de mayo pues se bendijo el Templo de la Recolección en la Antigua.
continuamos con esta interesante entrevista con Ronnie Rivas, quien dentro de su acervo, dentro de su gusto, dentro de la hermandad, ha sido escudriñar y darnos a conocer también a nosotros esa parte de la historia. Ronnie, vemos también que tienes una gran cantidad de recortes, de revistas, de periódicos, porque también debemos hacer ese comentario. Los periódicos de determinadas épocas eran muy minuciosos y que daban a conocer datos bien interesantes. Hoy los periódicos no pasan tal vez solo de una fotografía, un titular, pero ya no nos hablan más. ¿Cómo ha sido ese descubrimiento tuyo en tantos periódicos? Y si nos puedes mencionar algunos otros de esa gran cantidad que has buscado. Claro, Roberto, entre los periódicos que he encontrado hay uno que se llama La Nación, hay otro que se llama El Libertador, otro El Progresista Liberal, está La Hora Dominical, pues está El Imparcial, Prensa Libre, bueno, y entre otros más, La República, ese ya no lo pude ver y era muy interesante que ahí se encontró el dato de cuando se hizo la bendición de la Virgen de Soledad en la Recolección en el año de 1900, y esa noticia salió en ese periódico, pero no pude escudriñarlo todo y desde luego sé que puede contar con más información. Hay datos muy interesantes que sí los detallaban, como por ejemplo, y te comenté en una oportunidad, Roberto, fuera de cámaras hace tiempo, que se le entregó una medalla a un devoto cargador con los años 1960, entre 60 y 65, y ese cargador estaba cumpliendo, en esos años estaba cumpliendo 75 años, si no estoy mal, de llevar en hombros a las imágenes de Pasión de la Recolección, y que él había visto salir en procesión por primeras veces a las imágenes, y se le entregó una medalla a él reconociendo por llevar tanto tiempo en hombros a las imágenes. Eso a mí me marcó dentro de las cosas que encontré como investigación, de saber que encima él era un albañil, era una persona humilde en la cual nunca dejó de tener su devoción y su fe en nuestras imágenes de pasión, y eso a mí me sigue motivando en seguir también en esa devoción entre las imágenes y cómo no, en seguir buscando esta historia enriquecedora que tiene la recolección. Al mencionar, Ronnie, acerca de estos datos históricos, también cabe mencionar que las procesiones de la recolección prácticamente, a pesar de los terremotos del 17 y 18, pues no se suspendieron. Has entregado o has encontrado algunas fotografías de 1928, 1930, donde se miran en esos cortejos procesionales la figura de un nazareno que lógicamente años después iba a ser Jesús del Consuelo, y las procesiones del Santo Entierro, que tal vez brevemente nos puedes comentar acerca de que los cadetes cargaban esa procesión. Así es, Roberto, entre lo que he leído, así es, un Viernes Santo, cuentan que un Viernes Santo los cadetes participaron en los oficios de Viernes Santo propiamente en la recolección, y que desde luego en esa oportunidad la procesión no salía a las calles, sino que la procesión fue interna, y que en esa oportunidad los cadetes de la Escuela Politécnica participaron en esa procesión. Pues hay también mucho más historia de la recolección en torno a la Escuela Politécnica, ¿verdad? Que desde luego también tengo que escudriñar y pues ver si logro encontrar algo, y como te digo, pues Dios primero, pues si Él lo permite, así será. Pero estoy seguro que existe más información, estoy seguro que existen más fotografías. Como te comenté, hay muchas colecciones que no están en Guatemala, sino que están en el extranjero, pero ahora con el avance en la tecnología, pues gracias a Dios fue que pude lograr encontrar varios libros y varias fotografías que están publicadas en el extranjero. También cabe mencionar que de toda esta información, varia pues está escrita y otra pues solo está digitalizada. Hay información que también pues cuenta, y te comenté de la recolección que fue robada,
¿verdad? Y que fueron vendidas en el extranjero porque era bien codiciada la información del Colegio de Cristo Crucificado. Libros, así es. Al hablar de las publicaciones en el extranjero, hemos mencionado que para la época de 1917-18, para los terremotos, pues habían algunos fotógrafos que pasaron por Guatemala y nos comentabas acerca de eso. Tomaron fotografías, pero estas nunca las vimos aquí en Guatemala. Fueron publicadas en libros en el extranjero. ¿Cómo le seguiste esa pista para esas publicaciones? Fíjate que todo empezó que Urquizú, el historiador, él en la exposición de la consagración del Señor sepultado de la Recolección, yo no pude ir a ese conversatorio que tuvo. Pero vi el video y vi que en el fondo, en su exposición, en los afiches que tenía una fotografía muy peculiar de la recolección. Y yo dije, ¿esa fotografía dónde es? Y me empecé a preguntar yo mismo, ¿de dónde será? ¿Dónde está publicada? Y como te digo, por azares del destino, logré dar con esa fotografía. Y entonces esta fotografía pues mostraba abajo, ¿verdad? Que había sido proporcionada por el Museo de Naturaleza e Historia de Chicago. Entonces ahí fue donde a mí me dio la luz y la pauta de decir, bueno, si ellos tomaron esa fotografía, pues ¿cómo y por qué? Y entonces me empecé a escudriñar y me fui encontrando por otras páginas y otros de que hay fotógrafos del extranjero que pues lo que ya mencionaste y del cual pues sigo investigando y buscando de saber de esas colecciones, ¿verdad? Estoy seguro que de la recolección no solo esas fotografías de las que hay hoy en día, sino que hay muchas más fotografías y que incluso pueden haber fotografías como de la misma época que hay de las primeras que aparecen de 1865-60 de la catedral, que ya para esa época también pues ya existía la recolección y desde luego si tomaron la catedral y estaba cerca la recolección, pues en mi parecer aseguro que pues pudo haber también habido de la recolección y de otros templos. En esta parte de la entrevista podemos observar algo de lo mucho que Ronnie tiene con respecto a la historia de la recolección, sus recortes, periódicos, revistas, pero qué mejor que sea Ronnie que nos explique algunos que más te han llamado la atención y por qué. Gracias, Roberto. Y antes de continuar, pues quiero comentarles y compartirle a todos que todo esto pues no lo tengo ni lo hago con el fin de ponerme a competir de si quién tiene mejores cosas o qué cosas tiene uno o qué historia sabe uno, si sabe uno más o sabe uno menos. No, simple y sencillamente pues lo hago con el fin de, con esa duda que yo tuve, pues también traerles información a todos aquellos que tengan esa duda de conocer y no perder esta historia hermosa que tiene la recolección. Pues desde luego entre uno de los primeros documentos que me llamó mucho la atención es este del tipógrafo, que hizo una edición completa de todo el periódico dedicada a Fray Miguel Murcia, ¿verdad? Donde incluso pues hay fotos muy interesantes sobre la vida de Fray Miguel y datos también muy interesantes de la hermandad, que habla bastante de todo esto. Y este otro pues no es de la recolección, sino que es del Calvario. Pero Haroldo Rodas aquí, él hace mención a Jesús del Consuelo, ¿verdad? Y incluso de los que probablemente fueron los que esculpieron la imagen, y datos muy, muy interesantes. Este es otro libro que desde luego es muy enriquecedor, que este era un documento interno de la recolección que habían me regalaron los franciscanos y que de luego pues cuenta mucho de la vida de la recolección internamente. Pues este también es un librito pues que para muchos lo conocerán, algunos no. Este pues lo escribió Fray Lázaro Lamadrid y que fue repartido en una oportunidad a muchos feligreses y que muchos lo han de tener, ¿verdad? Donde él cuenta breve la historia de la recolección. Donde y lo reimprimió Fray Leonardo García. Así es. Y este es otro que también pues los franciscanos también me obsequiaron,
que es un álbum histórico, pero este es de 1947 a 1963. Aquí habla pues de la provincia franciscana y pues habla también de la recolección y tiene datos muy, muy interesantes. Otro pues es que es un libro que se había escrito también de historia de la recolección como también de la hermandad. Está muy completo, habla mucho de cada uno de los grupos de la hermandad, habla de cada una de las imágenes, habla de sus enseres, de sus bienes, también habla de la Virgen, habla de las imágenes infantiles. Este es uno muy, muy interesante. Hay uno que me llama la atención y es justamente este. Sí, Roberto, pues es el Diario de Centroamérica. No me lo robé de la hemeroteca, más bien este ejemplar lo logré recuperar de un lote de libros que estaba totalmente abandonado y totalmente destruido, y pues logré rescatar y entre pues yo ya lo había visto, pero tuve ahí sí que por la gracia de Dios, la bendición de que encontré donde está una fotografía que no había visto yo en ningún lado del terremoto del 17 y 18, donde pues por un costado de la iglesia se ve cómo había quedado destruida la recolección. Este es otro pues que le comentaba a Roberto, que es una tesis de una arquitecta que hizo un trabajo excelente, de veras, un trabajo excelente, que era para una propuesta de restauración y revitalización del complejo arquitectónico de la recolección. Desde luego pues tiene una infinidad, y yo al ver el trabajo sí veo un trabajo totalmente profesional. Hizo unos levantamientos pues excelentes, ¿verdad? En los cuales muy interesantes y también históricos que hizo de la iglesia. Y bueno, algo también muy importante que logré rescatar de ese lote, que fue de la Gaceta, que aquí podemos observar, pues habla una historia en 1843, cuando el gobierno hace la solicitud de que vengan los franciscanos nuevamente a Guatemala y específicamente al Colegio de Cristo Crucificado. Por aquí anda, en este disco, es de 1 terabyte y mi máquina es de medio terabyte, y topé mi máquina, tuve que desocuparla solo con información de historia que he logrado encontrar en la red y de lo que he encontrado en la hemeroteca y en las bibliotecas, donde pude tomar fotografías de historia de todos esos libros y escritos que pude observar y leer. Ronnie, ha sido muy interesante y enriquecedora esta plática que hemos tenido. Hemos descubierto que tanto muchos miembros de la hermandad, tu persona hoy, que has vivido parte de esa historia de la hermandad. Nos hablas de que ya tienes 26 años de estar allá, es un cuarto de siglo, y has vivido también mucha historia, has vivido muchas anécdotas internas de la hermandad y las estás dando a conocer. Pero creo que nos vamos a quedar cortos en esta oportunidad, Ronnie, porque bueno, tenemos un espacio que dicen el tiempo es corto, pero no, el tiempo es el tiempo, pero cuando se siente uno tan a gusto como en este momento, sabiendo historia de ese templo que tanto nos llega al corazón, pues quisiéramos saber más. Hacemos la cordial invitación para que en una próxima oportunidad podamos seguir escudriñando más acerca de la historia de nuestra hermandad y sobre todo del Templo de la Recolección. Pues sí, claro, las puertas de mi casa siempre están abiertas para ustedes y para todos los miembros de la hermandad. Todos lo saben muy bien, conocen a mi padre y a mi madre, muchos lo conocen allá, saben que las puertas de mi casa siempre están abiertas, y quiero pues agradecerles a ustedes por esta oportunidad, y quiero despedirme con esta frase de la Santa Madre Teresa de Calcuta, que decía ella: para conocerme debo conocer mi pasado. Desde luego, entonces, para conocer dónde estoy yo en la recolección, pues debo conocer el pasado de la recolección para saber dónde estoy, porque realmente el trabajo que hicieron desde Fray Margil de Jesús hasta pues hoy en día nuestros directores, el padre Eddie y el padre Norman, desde ellos desde el principio hasta estos momentos, cada uno pues va forjando historia y va haciendo su labor dentro de la recolección, y también nosotros formamos parte de esa hermosa y grandiosa historia de la recolección.
Bueno, con esas bellas palabras y con esta información, nosotros nos despedimos de este segmento de entrevistas y hacemos la cordial invitación para que continúen en su programa Caminar en la Fe. El pasado 25 de julio se celebró la fiesta del apóstol Santiago, uno de los discípulos de Jesús, de aquellos 12 que el Señor escogió al inicio de su misión evangelizadora. Y también, pues él es patrono de nuestra arquidiócesis. Por esa razón, en esta oportunidad, tenemos una interesante reflexión a cargo de nuestro director espiritual, el padre Eddie Calvillo, hablándonos acerca de Santiago Apóstol. Queridos hermanos y hermanas, nos alegra poder compartir nuevamente este espacio para ilustrarnos sobre aspectos importantes de la vida de nuestra fe y sobre todo de la vida de la Iglesia. El pasado 25 de julio hemos celebrado en toda la Iglesia la solemnidad de Santiago Apóstol. Y digo solemnidad sobre todo para nuestra arquidiócesis de Guatemala, que fue puesta bajo el patrocinio de este apóstol de Jesucristo que entregó su vida por anunciar el Evangelio, ofreciendo el testimonio de su sangre, es decir, reconociendo a Jesucristo como el Señor y estando dispuesto él a vivir el mismo suplicio que nuestro Señor ya en el Evangelio, recordamos, le había anunciado. Estar a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí decidirlo, les dijo a Santiago y a Juan, pero el tomar el cáliz que yo voy a beber, el ser bautizados con el bautismo que yo voy a pasar, pues eso sí que lo tendrán que hacer. Nosotros pues en este día queremos exaltar más que la figura del propio apóstol, ¿por qué nuestra arquidiócesis ha recibido este nombre? Recordemos que el apóstol Santiago es el patrono también de España. Y de esa cuenta, cuando los conquistadores vinieron a América, pusieron el nombre de Santiago a distintas ciudades. De esa cuenta tenemos a Santiago de Chile, Santiago de Cuba y Santiago de Guatemala. Este nombre pues era utilizado frecuentemente para fundar las ciudades. Pero junto con las ciudades también se fundaba la circunscripción eclesiástica, es decir, el espacio pastoral en el cual iba a desarrollar su tarea la Iglesia. Cuando se creó la diócesis de Guatemala, se le dio el nombre de Santiago. Eso fue un 18 de diciembre de 1534, siendo el primer obispo Francisco Marroquín. Ciertamente la diócesis era grandísima, abarcaba del territorio que va desde el sur de México, lo que es Chiapas, hasta Nicaragua, de manera que todo ese territorio tan grande era una sola diócesis que estaba guiada por un pastor. Posteriormente, en el siglo XVIII, ya se creó la arquidiócesis de Santiago de Guatemala, es decir, una circunscripción que tenía bajo su cuidado también el acompañar a otras diócesis. Surgieron entonces las diócesis de El Salvador, de Honduras, de Nicaragua. Empezaron a surgir distintas diócesis. Posteriormente las desmembraciones fueron dándose conforme surgieron también, como sabemos, la independencia de los países o conforme también la población fue aumentando. De esta cuenta, nuestra arquidiócesis de Santiago de Guatemala a la fecha abarca los departamentos de Guatemala y Zacatepeques de nuestro país de Guatemala.
Estos dos espacios físicos aglutinan en su composición pues distintas parroquias. Somos 154 parroquias en nuestra arquidiócesis, pero también tenemos una población grandísima. Somos ya casi 5 millones de habitantes en lo que se refiere a la arquidiócesis de Guatemala. Por esta razón, nuestro arzobispo en el año 2014 quiso hacer que nuestra diócesis se distribuyera para su mejor atención pastoral en 5 vicarías. La vicaría del centro, que le llamamos, la vicaría del sur oriente, la vicaría del sur, la vicaría de Zacatepeques, la vicaría del nororiente y la vicaría del noroccidente. La sexta vicaría, que ya la mencioné, la del suroriente, fue la más recientemente creada por el arzobispo apenas en este mes de mayo pasado. Con ello se completaron pues 6 vicarías pastorales, 6 vicarías territoriales, en las cuales nuestro arzobispo ha puesto al frente un sacerdote o uno de sus obispos auxiliares para que sean los que coordinen la actividad pastoral, para que realicen las principales acciones que al arzobispo también le corresponden realizar. Bien sabemos que el arzobispo tiene siempre ese deseo de compartir con nosotros, de participar activamente en muchas actividades y celebraciones, pero humanamente es imposible para él pues asistir a todas, de manera que confía a estos vicarios episcopales territoriales esa función de estar más cerca y de guiar la vida de este espacio territorial para que se anime pastoralmente. La imagen de Santiago para nosotros es muy importante porque, como ustedes lo podrán ver en la fachada de la catedral, se presenta a Santiago con su cayado en la mano, ese bastón de peregrino, y con la Biblia, con el Evangelio. Esa es, como digo, una imagen interesante e importante porque justamente estamos en un periodo de renovación pastoral. Nosotros queremos seguir el ejemplo de Santiago, ante todo llevando el Evangelio a nuestros hermanos, ayudando a que todos en nuestra diócesis tengan esa oportunidad de vivir la comunión también que la Iglesia desea para nosotros. Por eso, en este tiempo de renovación pastoral, nos encomendamos a la protección, al amparo, a la intercesión de Santiago Apóstol. Encomendamos también a él, a nuestro arzobispo y a todas las autoridades jerárquicas que nos guían, que nos gobiernan, pidiéndole les ayude siempre con la luz del Espíritu que Dios nuestro Señor nos da para que vivan fielmente la misión que se les ha encomendado. De esta forma, queridos amigos, hemos estado con ustedes durante esta hora en su programa Caminar en la Fe. Hemos podido pues compartir muchas de las vivencias que hemos tenido durante esta semana, y es que semana a semana tenemos la oportunidad de estar compartiendo a través de Canal Arquidiocesano todo lo que vimos, tanto acá en el interior del Templo de la Recolección, como pues en las actividades en las cuales nos invitan. Esta semana ha sido muy especial, y es que precisamente nos encontramos aquí en esta despedida a los pies de esta bellísima imagen, la querida Magdalena del Templo de la Recolección. Una imagen muy querida por todos los devotos cargadores de la ciudad capital y también, por no decirlo, también del país de Guatemala. Definitivamente la imagen de María Magdalena de acá del Templo de la Recolección tiene algo de historia, y es que tú, Roberto, también nos puedes comentar un poco sobre esto. Claro que sí, Sergio. Brevemente podemos comentar que esta bella imagen de María Magdalena está cumpliendo 72 años. Ella fue hecha en 1945 y sale del taller de las manos de Huberto Solís, como bien se dijo en la reflexión, y es una de las imágenes icónicas de la Cuaresma y Semana Santa. Bien se dice que es la novia del cucurucho, se le ha dado el título porque todos los cucuruchos pues en algún momento hemos estado enamorados de esa bellísima imagen. Pero es así como 72 años después sigue acá en veneración, siendo la parte central
de las miradas de aquellos devotos cucuruchos. Pero también en 1976 sufre algunos daños y esta imagen sale en la misma anda con la Santísima Virgen de Soledad. Iba en cada adelante y San Juan pues no sale ese año porque después del terremoto del 76 pues sufre unos daños bastante severos y él no sale en procesión. Pero queda como una anécdota que la imagen de María Magdalena pues forma parte de ese cortejo procesional en este año pues del terremoto y sale nada más hincada a los pies de la Santísima Virgen de Soledad. Es así como algunos datos muy puntuales, muy pequeños que hemos pues recaudado a lo largo de este tiempo. 10 años después que la imagen de María Magdalena pues, es puesta en veneración, sale de las manos también de maestro Huberto Solís la María Magdalena de la iglesia de San José. Otra bellísima imagen que les decía, muchas veces se pensaba que eran hermanas, ¿verdad? Porque habían salido juntas, pero no, llevan 10 años de diferencia y se nota perfectamente que el maestro Huberto Solís ha madurado en su talla y le ha dado un toque también más de sufrimiento a la Magdalena Josefina. Así que les enviamos también un caluroso saludo a los hermanos de la Asociación de Devotos Cargadores de Jesús Nazareno de los Milagros del Templo de San José. Muchas gracias, Roberto, por esos datos también muy especiales, muy interesantes, especialmente que también toda esa historia que guarda el Templo de la Recolección. Con esto finalizamos entonces la edición, esperamos que haya sido de su agrado. Si el Señor lo permite, los sintonizamos la próxima semana, el día jueves a las 21 horas y en repetición los sábados a las 13:30 horas. Gracias también muy especial a todos aquellos que ya sintonizan este programa a través de Facebook Live. Que el Señor les bendiga y como siempre para cada uno de ustedes, un saludo de paz y bien. La Hermandad del Templo de la Recolección presentó su programa Caminar en la Fe.